de los cielos. Si has lavado ya tus ropas, lavado tus ropas en la sangre del Cordero. Oye, querido amigo, dime si eres ciudadano de los cielos. Si has lavado ya tus ropas, lava tus ropas en la sangre del Cordero. Mejor es que salves tu alma y escapes del fuego eterno. Date hoy la media vuelta, obedece al Evangelio y tu nombre será escrito en un libro allá en el cielo. Mejor es que salves tu alma y escapes del fuego eterno. Date hoy la media vuelta, obedece al Evangelio y tu nombre será escrito en un libro allá en el cielo. Querido amigo, escápate hoy de las garras del infierno, porque no es un cuento de hadas el mensaje del Eterno. Oye, querido amigo, escápate hoy de las garras del infierno, porque no es un cuento de hadas el mensaje del Eterno. Entrégale hoy tu vida, no dudes en hacerlo. Ríndele tu corazón, tu espíritu, alma y cuerpo, y serás un heredero hoy del reino de los cielos. Mañana puede ser tarde, no demores en hacerlo. No te avergüences en darle tu vida a Jesucristo. Invócale con tu boca y alza tus manos al cielo. Entrégale hoy tu vida, no dudes en hacerlo. Ríndele tu corazón, tu espíritu, alma y cuerpo, y serás un heredero hoy del reino de los cielos. Mañana puede ser tarde, no demores en hacerlo. No te avergüences en darle tu vida a Jesucristo. Invócale con tu boca y alza tus manos al cielo. Oye, querido amigo, escucha este mensaje de los cielos, porque Jesucristo te ama y Él te ama con amor eterno. Oye, querido amigo, escucha este mensaje de los cielos, porque Jesucristo te ama y Él te ama con amor eterno. Hoy es tu oportunidad para que entres en su reino. No dejes para mañana, no desprecies hoy lo eterno, pues la vida es muy corta, se nos va como un sueño. Hoy es tu oportunidad para que entres en su reino. No dejes para mañana, no desprecies hoy lo eterno, pues la vida es muy corta y se nos va como un sueño.
Bien, hoy quiero compartirles una porción de la Escritura que tenemos en la epístola a los Efesios. En Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, donde hallarás estas palabras. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo vuelvo a repetir. Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21, dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy quiero compartirles sobre aquel que es poderoso. Aquel que es poderoso, como dice en esta escritura, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios es poderoso. Poderoso para librarnos del mal, poderoso para salvar, poderoso para rescatarnos del presente siglo malo, poderoso para librarnos de la corrupción que hay en el mundo, poderoso para cambiar nuestros corazones de piedra a un corazón que lo ame, que escuche su voz y le siga. Poderoso para impartirnos una nueva vida que antes no conocíamos. Una nueva vida caminando en su luz. Porque Él es poderoso para arrancarnos del reino de tinieblas, para sacarnos de la corriente de este mundo y poner nuestros pies en caminos de luz y en poner nuestros pies sobre la roca y poner en nuestra boca un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nos imaginamos. Y Dios es poderoso para salvarnos de situaciones adversas. Déjeme contarte una historia de un predicador en el año 1979 que iba en una gira predicando en diferentes ciudades. Iba en una gira para una organización cristiana y ya llevaba 11 días viajando en diferentes ciudades, pero ya estaba llegando ya al fin de su gira y estaba en la ciudad de Nueva York, esperando un vuelo de Nueva York a Chicago, donde iba a predicar en unas iglesias que tenía allí algunos compromisos. Y era ya la última parada
de su gira la ciudad de Chicago. Y estaba allí en Nueva York esperando el vuelo para irse para Chicago. Y en el aeropuerto, allí en la tabla electrónica, salió porque se estaba demorando el vuelo, el que él tenía que coger. Y salió en la tabla electrónica, el vuelo está demorado. Y él siguió allí esperando en el aeropuerto. A las 2:30 salió en la pantalla electrónica: vuelo cancelado. Le habían cancelado el vuelo de Nueva York a Chicago, donde tenía sus últimos compromisos. Y entonces él, ya cansado de estar viajando 11 días y vio que ya no iba a poder cumplir su itinerario en la ciudad de Chicago, decidió volver a casa, a la ciudad de Los Ángeles, y cogió un vuelo de Nueva York a Los Ángeles, donde él vivía. 2 días después, mayo 25 de 1979, 2 días después de que él hubiera viajado y que hubiera tomado la decisión de regresar a casa, estaba en su casa descansando y de repente estaba escuchando la radio, y por la radio dijeron: el vuelo 191 de American Airlines, el vuelo de Chicago a Los Ángeles, se estrelló. 279 personas, o 274 personas, perdón, que estaban a bordo, todos murieron. En ese vuelo 191 de Chicago a Los Ángeles. Entonces él, sabiendo que él tenía que ser el día que si hubiera cogido el vuelo de Nueva York a Chicago para cumplir su compromiso, ese era el día que él tenía que estar regresando a la ciudad de Los Ángeles. Fue a su maletín, corrió a su maletín, abrió su maletín, sacó el pasaje que él tenía, que no lo había podido usar porque había perdido sus compromisos, porque el vuelo de Nueva York a Chicago lo habían cancelado, y sacó su pasaje, y ahí estaba: vuelo 191 de Chicago a Los Ángeles. Era el vuelo de él, que si él hubiera cumplido su compromiso en Chicago, se hubiera devuelto a Los Ángeles en ese vuelo, en el vuelo 191 de Chicago a Los Ángeles, donde habían muerto 274 personas al estrellarse el avión. Entonces él quedó casi mudo y le dijo al Señor: Señor, gracias por salvar mi vida, porque había sido el Señor que lo había detenido en Nueva York para que no volara, hizo que el vuelo que él tenía que llegar a Chicago lo hubieran cancelado y que él hubiera tomado la decisión de volver a casa. Oh, es que la Escritura dice que por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Dios es el que ordena los pasos de sus hijos, y Dios es poderoso para salvar. Para Él no hay nada imposible. Él dice en Jeremías: ¿hay algo que sea imposible para mí? El hacedor de los cielos y de la tierra, que trajo al mundo a existencia con el poder de su palabra, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Él habló al mundo a existencia con el poder de su voz. Es que Dios es poderoso
para salvarnos de cualquier situación en que estemos. Dios es un Dios que salva. Isaías 45:22 dice: mirad a mí, todos los términos de la tierra, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice Isaías 45, versículo 22. Y en el libro de Zacarías capítulo 9, versículo 1 dice que al Señor deben mirar todos los ojos de los hijos de los hombres. Al Señor es a quien debemos mirar para salvación. Ahora hay un gran peligro para el alma del hombre de perderse por causa del pecado. Pero Dios ha levantado un poderoso Salvador. Un poderoso Salvador que levantó hacia la humanidad. Y ese Salvador se llama Jesucristo. El que vino para salvar. El que vino para rescatar al hombre de las tinieblas. Y Él es a quien Dios el Padre ha señalado. Como dice Juan capítulo 6, versículo 27. Porque a este señaló Dios el Padre. Su Hijo Jesucristo es a quien Dios señaló como poderoso Salvador. El que puede salvarnos y el que puede salvar nuestra alma de la condenación del infierno. Dios envió a su Hijo para salvar. Envió a su Hijo para rescatarnos de las tinieblas. Porque el hombre anda en oscuridad. Y el hombre necesita ser rescatado de las tinieblas. Porque en este mundo se mueven poderes de oscuridad. Este mundo, la Biblia nos dice que es gobernado por el Dios de este siglo. Y está hablando de Satanás, el príncipe de las tinieblas. Y el hombre necesita ser rescatado de las tinieblas y ser trasladado al reino de luz. Y el único que puede hacer eso es Jesús. El único que puede hacer eso es el Padre a través de su Hijo. Porque a este señaló Dios el Padre. Dice Juan capítulo 6, versículo 27. En el libro de Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El hombre tiene que ser trasladado de un reino al otro para que viva, para que tenga luz, para que su entendimiento sea abierto, para que entienda las cosas espirituales. Porque la Escritura nos dice que si nuestro evangelio está encubierto, dice 2 Corintios 4, 3 y 4, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo, ese Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre por sí tiene su entendimiento en oscuridad y necesita la luz de Dios que alumbre en su vida. Pero su palabra es la que puede alumbrar nuestra vida como una antorcha, porque su palabra es como antorcha que alumbra en lugar oscuro. El hombre está en oscuridad y necesita de luz, y Jesucristo es la luz. Él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y también dijo, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Tú puedes hoy seguir al que es la luz del mundo para que salgas de las tinieblas. Dios es poderoso para arrancarte del reino de tinieblas y ponerte en su reino de luz, para que camines en caminos de luz y no de oscuridad.
Porque Dios es poderoso para salvar al hombre. Dios es un Dios que salva. Dios es poderoso para rescatar. Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatarte, Él vino para salvarte, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el hombre sin Cristo está perdido. El hombre sin Cristo está en oscuridad. Palpa la pared como ciego, anda a tientas como si no tuviera ojos. Está en lugares oscuros como muerto y necesita que Jesús lo ilumine y lo rescate. Lo traslade del reino de tinieblas a su reino de luz. Jesucristo vino para salvar y Dios es poderoso para salvar, pero Él salva a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Y Él vino a salvarnos de la segunda muerte. ¿Sabe qué es la segunda muerte, querido amigo? La muerte del alma. Todos conocemos la primer muerte, que es la muerte del cuerpo. Por eso vemos tantos entierros. Pero la segunda muerte es cuando el alma que sale del cuerpo, después de que termina su vida terrenal, su espíritu, su alma salen. Y la segunda muerte es esa alma que será juzgada y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, sufrirá una sentencia de muerte, la destrucción de su alma, porque será echada al lago de fuego. Por eso Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Apocalipsis 20:14 antes de eso dice, hablando del lago de fuego, dice, esta es la segunda muerte. La segunda muerte es cuando el alma es echada para ser destruida en el lago de fuego. Por eso el Señor dijo, en Mateo 10:28 encontramos las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno es Dios. El mismo que nos dio la vida es el que la puede quitar. Pero Dios no va a inmortalizar al hombre pecador y al que no viene a Cristo. Dios va a inmortalizar, a darle vida eterna. Son a los que creen en su Hijo, ellos vivirán para siempre. El Señor dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. El que cree en Él no morirá jamás. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él no experimentará la muerte eterna. Por eso Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dice que estos, la segunda muerte, no tiene potestad sobre estos. O sea, no tiene poder la segunda muerte sobre los que resucitan en la primera resurrección. ¿Sabe cuál es la primera resurrección? La resurrección para vida eterna. Hay dos resurrecciones, una resurrección para condenación, pero hay una resurrección para vida eterna. ¿Y sabe quiénes son los que van a estar en la primera resurrección? Los que se arrepintieron, decidieron caminar con Jesús en este mundo y recibieron a Cristo como Señor y Salvador para caminar con Él en esta vida. Los que escucharon su voz y le siguieron. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oh, Dios es un Dios que quiere salvar. Él te creó para que estés con Él en su reino santo para siempre. Él te creó para darte vida eterna. Jesús vino, como dice en Hebreos 2:10, para llevar a muchos hijos a gloria.
Pero primero Él tenía que derramar su sangre justa. Tenía que sufrir el castigo por nuestras rebeliones. Él fue nuestro sustituto. Primera de Pedro 3:18 dice, el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Nuestro pecado tenía que ser castigado, nuestro pecado tenía que ser juzgado, pero Cristo llevó nuestra culpa. Él fue el cordero inmolado por nosotros, el que llevó nuestras rebeliones, el que echó sobre sus espaldas nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz, dice en Isaías, fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Isaías 53:5. Él murió para darnos vida. Él fue clavado para darnos a nosotros el perdón. Él sufrió para darnos nosotros la paz con Dios. En Él hacemos la paz con Dios. A través de su sangre somos redimidos, somos rescatados y obtenemos el perdón. El precio de nuestra salvación fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Colosenses 1:20 dice que hacemos la paz mediante la sangre de su cruz. Dios es poderoso para salvar, pero Él ya ha levantado un poderoso Salvador que se llama Cristo Jesús. Y el precio que fue dado para nuestro rescate fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo es el precio de nuestro rescate. Dios salva, pero a través de Cristo, porque a través de su sangre somos limpiados de todo pecado. 1 Juan 1:7. Y hacemos la paz con Dios. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Jesús. Él es nuestra paz. A través de Él nos ponemos en paz con Dios. A través de Él nuestra deuda es quitada, nuestra deuda es cancelada y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Y la sentencia de muerte sobre nuestra alma es quitada, pero el hombre necesita arrepentirse y venir a Él. Arrepentirse, ¿por qué? Porque vamos a pertenecer a Cristo. Y si vamos a pertenecer a Cristo, necesitamos cambiar de vida, necesitamos seguirle a Él. Y para seguirle a Él tenemos que abandonar el pecado. El Señor dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dos pilares de la fe es arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Es lo básico del cristianismo, el arrepentimiento y la fe para entrar por la puerta de salvación que es Cristo Jesús. El Señor dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero muchos no entran porque creen en el Señor pero nunca se arrepienten. Así no se entra. Se entra mediante el arrepentimiento y la fe que produce arrepentimiento. Esa es la que entra por la puerta. Ese es el que al fin y al cabo es transformado porque el arrepentimiento le da lugar a Dios para que obre en su vida, para que destruya el pecado en su vida, para que el pecado no reine más en su vida y Dios pueda implantar la vida que viene de Él, para que sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Como dice 2 Corintios 5:17. Bien, voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6:2 dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. ¿Cuándo es el día de salvación? Cuando oyes ese glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo a favor de nosotros en la cruz del Calvario, su sangre derramada para darnos el perdón.
Cuando tú oyes eso y le recibes como Salvador y Señor, es el día de tu salvación. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. El Señor está aquí. Él quiere redimirte. Él quiere sacarte de las tinieblas y trasladarte a su luz. Él quiere impartirte una nueva vida que tú no conocías antes. Él quiere que tú camines en su luz. Él quiere darte un corazón nuevo. Quitar el corazón de piedra desobediente y darte un corazón obediente, un corazón de carne que lo ame y que lo siga. Él quiere hacer cosas maravillosas en tu vida, pero tú tienes que darle la entrada a tu vida y recibirle como Señor y Salvador. Si lo quieres hacer, la Escritura dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy es el día de tu salvación. Invócale para salvación. Si lo quieres hacer, dile hacia el Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti, delante de ti, que te he fallado que te he fallado y te he fallado muchas y veces. te he fallado muchas veces. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios que viviente, derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para y que siempre. vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo, Quiero empezar a caminar contigo, paso a paso. paso a paso. Por eso hoy te recibo en mi vida, Por eso hoy te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi y Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu sangre preciosa Lávame en tu sangre preciosa de todos mis pecados de todos mis pecados. y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida. tu libro de la vida. Y perdóname, Señor, Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida. estén operando en mi vida. Y someto mi Y vida someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu y perdón tu regalo de vida y tu eterna. regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación a través de tu a gracia través de tu y gracia de la fe y de la fe en tu Hijo en Jesucristo. tu Hijo Y en Jesucristo. su nombre te doy En gracias su nombre te doy gracias por la salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Amén Amén. y Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Si lo hiciste con sinceridad, hoy tu nombre se escribe en el libro de la vida. Ese libro glorioso que Dios tiene, donde están registrados todos los que le pertenecen a su Hijo Jesús. Encuéntrate una iglesia cristiana, les recomendamos las evangélicas. Hazte bautizar en las aguas y que Dios te bendiga.